nuestra fuerza. Y le doy gracias porque estoy en el lugar en donde estoy, en un coro precioso. Le doy gracias por estar en esta iglesia, que esta iglesia es muy bendecida y muy amada por el Señor. Amén. Bueno, entonces, comienzo con la palabra y el título es simplecito, se llama La tristeza. Y el versículo principal se encuentra en Primera de Reyes 19, del verso 4 al 7. Amén. Aleluya. Hay veces en que las prédicas son alegres, ¿cierto? Otras que tiran palos, pero también es necesario hablar a veces de la tristeza, ¿cierto? Entonces lo leo en el nombre de Jesús. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Vamos a orar entonces por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por estar en este lugar. Te doy gracias, Dios mío, porque una vez te dije: heme aquí, Señor, y he visto que tú me estás usando, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Dios mío, que tú seas poniendo la gracia, la sabiduría, Señor. Tú seas poniendo las palabras en mi boca. El día de hoy la mujer mengua, Señor, y recibe tu Santo Espíritu, Señor, para que tú seas, Dios mío, hablando, Padre, a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, Señor, y que esta palabra, Dios, pueda escudriñar los corazones de cada uno, que cada uno pueda guardarla, Señor, y así también ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén. La gloria a Dios. Entonces, para comenzar primero con esta palabra es necesario saber qué es la tristeza, ¿cierto? La tristeza, bueno, es una emoción humana en donde ocurre una alteración del ánimo que es intensa y pasajera, y la podemos experimentar a lo largo de nuestras vidas, ¿cierto? En distintos momentos. Es una sensación de decaimiento e infelicidad en respuesta a una aflicción, algún desánimo o alguna desilusión, que en el caso de persistir podría llegar a alguna depresión. Esta puede manifestarse físicamente con las lágrimas, con el cansancio, con la falta de energía. Sabemos reconocer muchas veces la depresión cuando nos deja de gustar las cosas que nos gustaban. O dejamos de hacer las cosas que queríamos hacer, nos aislamos, ¿cierto? Dejamos de juntarnos con los amigos, con la familia, y nos encerramos y finalmente pasamos este duelo en solitario. Pero igual es importante recalcar que esta emoción, a pesar de que muchas veces la vemos como algo malo, como negativa, es necesaria. Y finalmente cumple con un propósito, que es permitirnos procesar y experimentar nuevas emociones. Por ejemplo, la tristeza nos permite la reflexión. Muchas veces cuando nos va mal en algo, podemos reflexionar por qué nos fue mal, qué fue lo que hicimos mal, en qué podríamos mejorar, cómo podríamos hacer para que podamos finalmente salir en victoria, ¿cierto? Cuando también a lo largo de la vida sufrimos alguna pérdida de algún familiar, esa instancia también nos da para reflexionar cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros como cristianos con el Señor. ¿Estamos a cuenta con Dios? También la tristeza promueve el cambio, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, si a mí me va mal en una prueba porque no estudié, yo me doy cuenta, me pongo triste y digo: para la próxima sí voy a estudiar. Amén. Amén. Lo mismo con la palabra, ¿cierto? Amén. Ahora que hicimos el juego bíblico nos dimos cuenta que nos falta estudio, ¿cierto? Amén. También nos permite
sanar, o también fomenta la empatía. ¿Por qué fomenta la empatía? Porque si yo paso por un momento de tristeza y luego veo que mi hermano está pasando por lo mismo más adelante, yo puedo dar ese consuelo, ¿cierto? Entregar ese abrazo, ese consejo, esas palabras, ese aliento. Y bueno, también dice en la palabra en Eclesiastés 7:3 que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Amén. Amén. Bueno, entonces existen varios tipos de tristeza. Y en esta oportunidad yo las voy a dividir en 6 tipos de tristeza. Tenemos la tristeza emocional o circunstancial, que es la más común. Y surge como una respuesta a alguna pérdida o alguna situación difícil, como la muerte de un ser querido, una ruptura amorosa, una ruptura de amistad, problemas económicos o alguna decepción que hayamos pasado. Finalmente la causa es por algo externo, ¿ya? Y generalmente es pasajera. También tenemos la tristeza existencial. Amén. ¿Cuál es la primera? La tristeza emocional, ¿ya? La segunda, la tristeza existencial. Y esta está relacionada con preguntas profundas sobre el sentido de la vida. Muchas veces nos entra la duda de cuál es nuestro propósito acá en la tierra, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito que tiene el Señor para con nosotros? Y nos hundimos y pensamos y decimos, pucha Señor, yo no progreso, ¿cuál es mi propósito? No sé, ¿cierto? Y también nos cuestionamos. Tenemos algunos pensamientos internos, tenemos crisis personales, y finalmente esta tristeza es a causa de un vacío espiritual. Amén. Tenemos la tercera tristeza, que es por el pecado. ¿Cuál era la primera? Emocional. La emocional. La segunda, Existencial. la existencial. Y la tercera, Por el pecado. Por pecado. por pecado. Ya que no hace falta explicarla mucho en realidad, porque es cuando una persona siente remordimiento o arrepentimiento por sus acciones. Amén. Y finalmente este tipo de tristeza es una tristeza constructiva, porque si nosotros nos arrepentimos, queremos cambiar, se supone, ¿cierto? Porque no vamos a pecar, pedir perdón y después seguir pecando en lo mismo. Amén. 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 Tenemos la cuarta, que es la tristeza prolongada o la depresiva, que aquí ya podríamos decir que es la tristeza mala, ¿cierto? Porque esta va más allá de una emoción momentánea. Es una emoción que persiste, es profunda y llega a ser incapacitante. Sobre todo en los casos de depresión, hay gente que no se quiere ni siquiera levantar de su cama porque no siente la fuerza, ¿cierto? También tenemos la tristeza empática, que se da cuando sufrimos por algún dolor ajeno. Y aunque no nos afecte directamente, esta tristeza es una señal de compasión y de amor hacia mi prójimo, de amor hacia mi hermano, hacia mi familiar, hacia mi amigo, hacia mi vecino. Por último, tenemos la tristeza por frustración o impotencia, ¿ya? Que esta se produce cuando alguien no logra algo que desea y siente que ha fallado, a pesar de todos los esfuerzos que ha podido hacer. Esta tristeza muchas veces la sentimos y nos sentimos fracasados. Cuando tenemos un objetivo que cumplir y no podemos cumplirlo, sentimos que fracasamos. Pero también es una tristeza constructiva, porque nos lleva a perseverar. Amén. Entonces, ya con esta introducción, sabiendo qué es la tristeza y los tipos que hay, ahora yo les voy a preguntar, ¿cuántas veces nos hemos sentido como el profeta Elías? Teniendo una tristeza tan profunda por alguna circunstancia que hemos pasado en la vida, que muchas veces hay deseos de morir. O nos cuestionamos el por qué seguimos viviendo. ¿Cierto? Muchas veces nos sentimos afligidos, nos sentimos cansados, abrumados por cualquier situación y vemos todo en la oscuridad.
Y si es que hay alguna persona que no se ha sentido así, de verdad que gloria a Dios sea el Señor, porque yo creo que la mayoría de la gente se ha sentido más de una vez así. Amén. Pero el Señor le trae una respuesta esta noche. Amén. ¿Ya? La historia de Elías nos refleja cómo incluso grandes hombres en Dios pudieron experimentar la tristeza, pudieron experimentar la desesperación, el agotamiento. Pero además esta historia nos refleja cómo Dios nos renueva y lo fortalece. Y además le da un nuevo propósito. Amén. Gloria a Dios. Entonces, bueno, el profeta Elías pasó por esta crisis después de haber pasado por un enfrentamiento contra 450 profetas de Baal. Eran muchísimos. Y esto fue en el monte Carmelo. Si usted quiere, lo puede leer en el capítulo 18. Lo invito a estudiar. Y bueno, allí Elías oró a Dios y Dios envió fuego del cielo, demostrando que finalmente Él era el verdadero Dios, ¿cierto? Amén. ¿Quién era el verdadero Dios? El Dios de Israel, Amén. ¿cierto? Luego Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal, y la reina Jezabel, que era una reina adoradora de Baal, se enfureció y lo amenazó con matarlo durante las primeras 24 horas. ¿Cómo se sentiría usted si una persona lo manda a matar en menos de 24 horas? Con miedo, ¿cierto? Amén. Con angustia. Entonces en el versículo 4 podemos observar que Elías sintió una profunda tristeza. Pero Dios, en lugar de reprenderlo, su respuesta fue cuidarlo. Lo cuidó de una manera tierna y de una manera práctica. Lo dejó descansar e incluso envió a su ángel para darle agua y comida. Amén. Muchas veces nosotros cuando nos sentimos tristes, o en la iglesia se dice, no puedes llegar triste a la casa del Señor, ¿cierto? Que deberíamos llegar con una sonrisa. Pero yo les digo algo, que la iglesia es como un hospital. Amén. Y al hospital uno llega sano, No. uno llega enfermo, Amén. ¿cierto? Por ende, a la iglesia también pueden llegar gente triste, Amén. también puede llegar gente en depresión, Amén. puede llegar gente, y va a llegar gente, Amén. va a llegar gente, mucha gente que sea de situación de calle, Amén. que tenga un pasado de drogadicción, que tenga un pasado de trabajadora sexual. Amén. Y nosotros, como hermanos, ¿cierto? Tenemos que recibirlos con un abrazo, Amén. recibirlos con amor. Amén. Y nosotros finalmente inculcar que fortalezca su vínculo con Dios, porque Dios es quien hermosea el rostro, ¿cierto? Entonces, continuando con la historia, más adelante en los capítulos, o sea, en el versículo 8, 9 y 10, la palabra menciona que después de comer y fortalecerse con el alimento que le dio el ángel, Elías caminó 40 días y 40 noches en el monte de Horeb, también conocido como el monte de Sinaí, justamente donde Moisés recibió la ley. O sea que esto no es una casualidad. ¿Por qué? Porque en este lugar es un lugar simbólico de encuentro con el Señor. Una vez allí, Elías se esconde en una cueva y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Con esta pregunta, Dios le invita a Elías a expresar lo que siente. Amén. ¿Ya? Amén. ¿Qué quiero decir en esta noche? ¿Qué quiere decir esta pregunta? El Señor también quiere escuchar cómo te sientes. Amén. El Señor también espera una oración. También en los momentos de tristeza, de rabia, el Señor espera que uno se descargue Amén. y que uno hable con sinceridad. Muchas veces en las oraciones decimos palabras bonitas, Padre Santo, bendito Señor, de la gloria, te alabamos, Rey, ¿cierto? Amén. Pero hay veces en que uno se siente tan frustrado que necesita descargarse. Padre, no puedo más. Padre, estoy cansada. Amén. O tan solo con decir Padre, muchas veces a mí me ha pasado que yo digo Padre, me pongo a llorar porque no hay palabras de mi boca.
que puedan salir y expresar. Pero Él escudriña los corazones y Él es el que sabe. Amén. Basta solamente con arrodillarse Aleluya. y derramarse. Amén. Amén. Entonces, Elías a esta pregunta responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. O sea que Elías trabajó, y además de trabajarle al Señor, se quedó solo por trabajarle al Señor, y además lo querían matar. Amén, Señor. A veces la vida del cristiano no es fácil. Amén. Nosotros mismos le seguimos al Señor y a veces nos sentimos como un pez fuera del agua dentro de los grupos que están en el mundo, en los grupos de trabajo, en los grupos de la universidad, y nos sentimos solos, Amén. ¿cierto? Y bueno, lo que se refería Elías con estas palabras es que, como les decía, ha dado todo por Dios, pero él sentía que no servía de nada, porque el pueblo de Israel seguía siendo porfiado. Y además, como les decía, se quedó solo y lo querían matar. Pero, ¿sabe qué? A pesar de esta queja que manifestó Elías delante de Dios, el Señor lo escuchó pacientemente. Amén, Señor. Y además se manifestó. Entonces, nuestro Padre está presto a escucharnos. Así, Señor. Y como les decía, Él espera que en nuestros momentos de aflicción nosotros hablemos y reconozcamos que le necesitamos. Amén. Ahora, ¿de qué forma se manifestó el Señor? A través de un silbo apacible y delicado, a través de una suave brisa. Dice también la palabra que hubo un viento, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba allí, porque fue tanto el amor que tenía Dios hacia con Elías y hacia nosotros también, hasta el día de hoy, que el Señor no necesita manifestarse en señales grandes para poder demostrarnos que Él está ahí. Amén. Amén, Señor. El Señor a veces, Él, bueno, siempre está en el silencio, está en la ternura, en el descanso. Ahí es donde está el Señor. Cuando nosotros creemos estar solos o cuando nos sentimos fracasados, Dios nos ve y nos demuestra cada día que Él está a nuestro lado, Así, Señor. Amén. ¿cierto? Nos demuestra con las cosas simples. Si bien nosotros no sabemos valorarlo, que eso es algo distinto, pero el Señor siempre está con nosotros a través de un plato de comida rico. Amén. ¿A cuántos les ha pasado que tienen ganas de comer algo rico y justo ese día les llega esa comida rica? Amén. De la nada, ¿cierto? También podemos verlo a través de un amanecer bonito. Amén. En la mañana cuando estamos cansados, con sueño, pero vemos esos rayitos del sol saliendo por la cordillera y vemos las nubes rosaditas, naranjas. Ahí es donde está el Señor. Cuando escuchamos a los pajaritos cantar, ahí es donde está el Señor. Pero ¿sabe lo que nos falta, hermanas y hermanos? Es agradecimiento. Amén. Porque si nosotros agradeciéramos todas estas cosas que yo les estoy comentando, podríamos sentirnos acompañados todo el día y podríamos sentir ese poder del Señor. Podríamos confiar. Entonces, con este mensaje, lo que yo quiero decir y que me gustaría que entiendan es que Dios comprende nuestro agotamiento, Amén. que el Señor no nos abandona. Amén. Él nos va a dejar descansar. Él renueva nuestras fuerzas. Amén. Y asimismo nos da un nuevo propósito, como se lo dio a Elías. ¿Cierto? Ya pasando a otro tema, también hubieron más personajes bíblicos que sufrieron
esta tristeza, estos desánimos. Y fueron tanto hombres como mujeres. Así es. Amén. Entonces yo voy a dar, por ejemplo, primero a Moisés. Amén. ¿Ya? Moisés estaba cansado de cargar con las quejas del pueblo de Israel en el desierto. Y finalmente le ruega a Dios que lo mate. Así es. Le dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia delante de tus ojos, y que yo no vea mi mal. Amén. Entonces, Moisés se sintió abrumado por esta responsabilidad de cargar con un pueblo. Amén. 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 Nuestra Moisés ahora es nuestra pastora, Aleluya. ¿cierto? Que ella es la que guía las ovejitas, ¿cierto? Amén. Y muchas veces la pastora también se puede sentir triste, Amén. también se puede sentir abrumada, Amén. Señor. porque es bien parecidos que somos al pueblo de Israel, ¿cierto? Vaya que somos porfiados, ¿cierto? Amén. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros mismos podemos ser causantes de la tristeza de otra persona. Amén. Podemos ser nosotros causantes de la tristeza de nuestra pastora, Amén. de la tristeza de algún hermano, alguna hermana. Amén. ¿Ya? Entonces la idea es hacer conciencia también. Amén. Amén. Moisés deseó morir no por falta de fe, sino porque sentía un agotamiento emocional y una carga espiritual tremenda. Entonces, si nosotros vemos a nuestra pastorita que está abrumada, que está cansada, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarle los brazos. Levantarle los brazos, Amén. animarla, Amén. ayudarla en lo que más Amén. pueda. Amén. Amén. Si la pastora nos manda a hacer algo, hagámoslo con una sonrisa Amén. y hagámoslo bien, Amén. porque el flojo trabaja doble. Amén. Amén. Como segundo ejemplo tenemos al profeta Jeremías, Amén. que este fue ridiculizado y perseguido por hablar en nombre de Dios. Y dentro de su dolor él dice: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gastasen en afrenta? Aquí podemos ver que Jeremías duda y se lamenta y maldice el día de su nacimiento. Muchas veces los cristianos son juzgados, sobre todo, bueno, la juventud es juzgada porque abandona las cosas del mundo y se aparta para el Señor. Y no tan solo la juventud, debería ser la gente adulta, ¿ya? Y los adultos mayores también. Porque a lo largo de toda nuestra vida hay tentación, Amén. no solamente en la juventud. Así es, Señor. Amén. Y muchas veces nosotros mismos podemos cuestionarnos con: ¿estaré bien siguiendo al Señor? Ya, si igual le estoy siguiendo a media. Igual no cumplo al 100% su palabra. ¿Qué hago aquí? Mejor me voy para el mundo. Pero más vale estar un día en la casa del Señor que 1000 años fuera de ella, Amén. ¿cierto? Muchas veces nosotros podemos ser rechazados socialmente por las amistades de los vecinos y muchas veces nos van a señalar con el dedo y nos van a juzgar. Amén. Pero en esos instantes uno tiene que gozarse más todavía. En vez de sentirse triste y en vez de desear lo que la demás gente está viviendo, Señor. nosotros debemos gozarnos y sentirnos contentos con tener esta herencia que es tener a Dios como Padre. Amén, Señor. Y finalmente nosotros vamos a tener un tesoro mayor, Gloria a Dios. que es la vida eterna, ¿cierto? Amén. No se compara con los placeres de la vida. Gloria a Dios. Otro ejemplo tenemos a Job, que Job sabemos que perdió todos sus bienes, Señor. también perdió su salud y además a su familia. Amén. Y en su dolor también maldijo el día en que nació
y deseó no haber existido. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Fue tanto el dolor de Job, y muchas veces nosotros podemos pasar por un momento tan angustiante, tan doloroso. No creo que se compare en realidad con lo que sufrió Job, pero muchas veces nos ahogamos en este vaso de agua y sentimos tanto dolor que deseamos morir. Amén. Espero que ninguno haya llegado al punto y no llegue tampoco a desear su muerte y además de maldecir el día en que nació. Porque en este personaje sí el Señor lo reprendió, ¿cierto? Y así como Dios se manifiesta y es tranquilo y nos escucha y nos abraza, nos entrega ese amor que necesitamos, el Señor también nos puede corregir y Amén. también nos puede reprender. Amén. Porque nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Amén. Ya por último tenemos a una mujer, que es Ana. Que si bien Ana no deseó morir como los otros llorones, que son los hombres, Aleluya. sí sintió una tristeza profunda, pero porque ella no podía concebir. Ana era estéril y sufría humillación por el resto, por ser estéril. Pero lo que nos demuestra esta mujer es que en su lamento ella se acercó al templo y oró y lloró con amargura delante de Dios. Y dice en Primera de Salmo 1:10 dice: delante de Dios ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Esta mujer, nosotras debemos ser como esta mujer. Amén. Las mujeres de por sí somos más sensibles, ¿cierto? Las mujeres, si nos dicen una palabra fea, o si nos pasa algo malo, o nos pasan varias cositas chiquititas malas durante el día, nos sentimos tristes, Amén. o nos da rabia, y somos muy sensibles. Cualquier cosita que nos diga, nosotras chispita y Gloria a respondemos, ¿cierto? Dios. Amén. Pero en esos días malos, o bueno, días no tan buenos en realidad, más que días malos, es lo que tenemos que hacer, como lo hizo Ana, que es arrodillarnos en nuestra habitación, Amén. porque no es necesario demostrarle al resto, ¿cierto?, que uno conversa con el Señor, Amén. y orar al Padre, llorar, como les decía, expresar verdaderamente cuáles son nuestros sentimientos. Señor, tengo rabia, pucha, la lecera, me fue mal todo el día, Señor, ¿cómo es posible? Amén. Señor, ¿acaso no estás conmigo? Aleluya. Cuestionarse y decirle, expresarle. Amén. Porque muchas veces uno dice, o he escuchado a muchas cristianas, que uno tiene que tenerle temor al Señor. Amén. Pero tener temor no es tenerle miedo, hermana. Por ende, sí debemos ser cuidadosas con cómo nos expresamos con el Señor, pero no debemos guardar ni callar lo que sentimos. Amén. 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 Entonces, para concluir, porque ya está terminando la palabra, la tristeza no es una señal de debilidad, Amén. no es una señal de falta de fe tampoco. Muchas veces cuando pasamos por alguna prueba, algún proceso, nosotros confiamos en que el Señor nos va a llevar a victoria, ¿cierto? Amén. Y a veces fracasamos. Y no fue por falta de fe, fue porque es un proceso que el Señor nos tiene que hacer pasar para quizás aumentar aún más la fe que ya teníamos y para aprender. Amén. Entonces, la tristeza es una emoción humana que incluso en los más grandes siervos de Dios pudieron experimentar en sus momentos oscuros, como Elías, como les decía, Moisés, Jeremías, Job. Todos pasaron por temporadas en donde su alma se quebrantó y donde sintieron que ya no podían más. Pero en cada caso distinto, Dios no los desechó ni los reprendió por sentirse así,
sino que el Señor se acercó, los escuchó, los restauró. Y a Elías, como les decía, no los levantó ni con rayos, ni con gritos, ni con señales grandes, ¿cierto? Ni con terremotos. No lo quiso saborear. Sino que lo ayudó y lo levantó con un susurro, con aliento, con un viento suave, con alimento y con agua, que era lo que él necesitaba en ese momento. Amén. El Señor suple cada una de las necesidades. Amén. A Ana le dio un hijo. Sí, Señor. Amén. A Job le entregó restauración, Amén. ¿cierto? Amén. Le multiplicó todo lo que ya tenía. Amén. Todo lo que le quitó el diablo, el Señor Amén. se lo requete contra hiper mega multiplicó. Amén. Amén. Y a Jeremías y a Moisés les entregó nueva fuerza para persistir y para seguir con ese propósito que tenían cada uno. Amén. Entonces, a ustedes, a mí, principalmente, que fui la que hice la palabra, y este mensaje principalmente siento que es para mí también. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos quiere entregar el Señor en esta noche? Aleluya. El Señor quiere acercarse a cada uno. Amén. 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 El Señor quiere entregar su amor. Amén. Él nos quiere consolar en Amén. nuestras tristezas. Amén. Tal vez, como les decía, no lo haga con fuegos del cielo, pero sí lo va a hacer con señales pequeñas. Amén. Lo va a hacer con su voz suave, Amén. con una palabra, un versículo diario, Amén. ¿cierto? Amén. Que muchas veces Amén. tenemos en nuestro celular el versículo, Sí. tenemos la Biblia, que nos llega la notificación del versículo del día. Amén. Amén. ¿Cuántas la leen aquí? Amén. Amén. A mí a veces se me pasa. Hay que admitirlo. Pero ahí, en esos pequeños versículos, a veces, vaya que hay una respuesta grande. Amén. Amén. ¿Cierto? Señor, amén. El Señor se quiere acercar a nosotras a través de la oración. Amén. Por ende, debemos arrodillarnos, doblar nuestras Amén. rodillas Amén. Dios. y también buscarlo a Él. Amén. Porque si no lo buscamos, ¿cómo vamos a dejar que Él se acerque? Amén. Se puede manifestar a través de una canción. Amén. Amén. Cuando nosotras escuchamos la alabanza, a veces vamos en el metro, a mí me pasa, voy en el metro con mi audífono y pongo la alabanza al volumen al 100, a todo chancho, a no escuchar ninguna cuestión de afuera. O a veces anteriormente iba caminando a mi lugar de práctica y, como les decía, había montañas y yo veía el amanecer. Entonces imagínense ver el amanecer y escuchando alabanza. Oh, y a mí me daba una emoción y caminaba llorando. Pero le decía, gracias Señor por este día. Entonces hay alabanzas que realmente nos tocan el corazón. Amén. Y finalmente la música, a través de la música uno también puede sentir emociones. Amén. A través de la música uno también transmite Amén. sentimientos. También el Señor se nos puede acercar a través de un abrazo entre nosotros mismos. Amén. Amén. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos abrazado y hemos sentido esa calidez del Señor? Amén. Cuando cada uno está bien con el Señor, eso sí, Amén. Aleluya. ¿cierto? Y también el Señor se quiere acercar a ustedes a través de esta predicación. Amén. Amén. Entonces, para finalizar, la tristeza no es el final de nada. Amén. Señor. Que usted se sienta triste no indica que vaya a ser el final de algo, Amén. sino que es solamente una estación de este camino, de esta carrera, que se nos permite sentir esto. Pero como el ángel le dijo a Elías, levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Y eso es lo que nos dice el Señor. Te permito sentir tristeza, te permito descansar, te permito no sentir ánimo, pero levántate y come, porque el largo camino te resta. Amén. Amén. Amén.
Dios no ha terminado su propósito. De hecho, hay varios que tenemos propósito y tenemos dones pendientes que desarrollar, ¿cierto? Amén. Todavía tenemos un propósito que cumplir. Señor. Amén. Todavía tenemos una vida que completar. Sí, Señor. Amén. Y un camino finalmente por recorrer. Amén. Sí, Señor. Así que si hermanas están cansadas, descansen. Amén. Si están tristes, lloren. Amén. Amén. Pero no se queden allí. Amén. Amén. Escuchen al Señor, reciban su consuelo Amén. y finalmente sigamos caminando. Amén. Amén. Porque Él es quien camina con nosotros todos los días hasta el final de nuestros días. Amén. 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 Con eso finaliza la palabra. Amén. 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 Pastorita.